Hola, buenos días. Vamos a resolver un examen de ingreso de la Universidad de La Matanza de las carreras de económicas. Este examen, al parecer, ha sido tomado, no se llega quizás a apreciar muy bien, pero acá figura marzo de 2021. Así que vamos a resolver estos 4 ejercicios. Un examen dentro de todo corto, empezando con el primer ejercicio, que es una ecuación con módulo. Dice lo siguiente: resolver la siguiente ecuación y representar en la recta real el conjunto solución. Bueno, lo que hacemos en una ecuación con módulo es primero despejar ese módulo. Debe quedar solo este módulo. O sea, este es nuestro objetivo: llegar a x más 4 es igual a algo, a un número. Para poder lograrlo, primero vamos a tomar este 2 que está dividiendo y lo vamos a pasar multiplicando al otro miembro. Vamos a escribir por lo tanto 2 multiplicado por 2 y en el primer miembro nos queda todo igual, o sea, todo ese numerador nos va a quedar igual. Otra cosa que se podía haber hecho era multiplicar por 2 en ambos miembros, ¿sí? Multiplicar por 2 en ambos miembros, llegas al mismo resultado y se cancela el 2 con el 2. Eso es opcional. ¿Cómo se continúa? 2 por 2 es 4. Y bueno, vemos que acá tenemos dos términos. Por lo tanto, vamos a tomar este 8 negativo y vamos a escribirlo en el otro miembro como 8 positivo. Más 8. Otra opción es sumar 8 en ambos miembros. Por lo tanto, acá dejamos todavía 3 por el módulo. Y continuamos con 4 más 8, que es 12. Pero ahora este 3 que está multiplicando lo vamos a escribir dividiendo en el otro miembro. Una alternativa a esto es tomar esta situación y dividir por 3 en ambos miembros. Acá dividir por 3 y acá dividir por 3. Llegamos a lo mismo, porque acá este 3 se cancela. O sea que de un modo u otro llegamos a que pasamos el 3 dividiendo. Y finalmente nos queda que el módulo de x más 4 es igual a 4. Lo que había que hacer ahora era abrir el módulo, que es como hacer este razonamiento. Si nosotros tuviéramos el módulo de un número desconocido y decimos que nos da 4 como resultado, bueno, hay dos opciones, que es que adentro esté el número 4, ya que el módulo de 4 es 4, o sea, me refiero específicamente a esto, me refiero a que el módulo de 4 es 4, o también el módulo de menos 4 da 4. Por lo tanto, con esto concluimos que el argumento del módulo, o sea, este x más 4, debe ser 4 o que ese argumento del módulo debe ser menos 4. Y ahí se obtienen dos ecuaciones que, como ya no tienen el módulo, la podemos despejar con los métodos que ya conocemos. Vamos a tomar el 4 que está sumando y lo vamos a escribir restando, 4 menos 4, o bien restar 4 en ambos miembros, llegando a la primera solución, 0. X es igual a 0. Por otro lado, tenemos que tomar este más 4 y pasarlo al otro miembro, restando menos 4, y eso nos da como resultado menos 8. Y ahí ya tenemos la solución. La solución es estos dos números. Uno es el 0 y el otro es el menos 8. Como ya sabemos, esto lo podemos verificar inclusive, porque podríamos tomar la ecuación inicial y reemplazar la x tanto por 0 como también por menos 8 para comprobar si es correcto. Si es correcta la solución que obtuvimos. Por lo tanto, si probamos con el número 0, entonces vamos a quitar x y poner en su lugar 0. Ahora resolvemos la operación y vemos si esto nos da como resultado 2, sin hacer pasaje de término. 0 más 4 es 4, por lo tanto queda 3 por 4, menos 8 dividido en 2. Supuestamente esto da 2, veamos. 3 por 4, 12, por lo tanto queda 12 menos 8. Ah, perdón, me estaba olvidando de algo muy importante. Módulo de 4, perdón. 0 más 4 es 4. Y ahora resolvemos el módulo de 4. El módulo de 4 es 4, porque es la distancia desde el 4 hasta el 0. ¿Cuánto hay desde el 4 hasta el 0? 4 unidades de distancia. Por lo tanto, el resultado es 4. Y mantenemos todo lo demás igual. Y continuamos con las operaciones. 3 por 4, 12. Entonces nos queda 12 menos 8 dividido en 2. Y bueno, precisamente 12 menos 8 es 4 y queda 4 dividido en 2, que eso da como resultado 2. Por lo tanto, con esto estamos comprobando que el valor 0 es solución de la ecuación. Lo mismo vamos a hacer con el otro número que era el menos 8. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a probar con el menos 8. Por lo tanto, en lugar de la x colocamos esa respuesta, menos 8, y resolvemos. Menos 8 más 4 es menos 4.
Por lo tanto queda el módulo de menos 4. Esto está multiplicado por 3, luego hay que restarle 8, luego hay que dividirlo por 2. Y veamos si esto nos da 2. Y bueno, efectivamente acá el módulo de menos 4 es 4, porque calcular el módulo a este número menos 4 es pensar cuántas unidades hay desde el menos 4 hasta el 0. Bueno, hay 4 unidades de distancia. Y queda justamente 3 por 4 menos 8 dividido en 2, que es la cuenta que recién hicimos y que vimos que efectivamente nos da como resultado 2. Y de esa manera se puede comprobar si la solución obtenida en el punto 1, que era 0 y menos 8, es la correcta. Vamos a pasar con el ejercicio siguiente, el cual contiene función lineal. Dice lo siguiente: determinar la ecuación de la recta R1 que pasa por el punto A, 3, 1, y es paralela a la recta R2, y es esta recta, y igual menos 2x menos 1 igual 0. Luego pide graficar ambas rectas. Lo que vamos a hacer acá es encontrar justamente la ecuación de la recta. A ver si esto puedo moverlo. Vamos a poner así. Bueno, quería hacer lo siguiente. Definir que nuestro objetivo es encontrar la ecuación de la recta. Y la ecuación de una recta es la siguiente: y igual a pendiente por x más la ordenada al origen. Este es nuestro objetivo. Y para poder escribir precisamente la ecuación de la recta necesitamos saber cuál es su pendiente y cuál es su ordenada al origen. Yo voy a optar por este camino porque esto se puede resolver también con una fórmula que es pendiente por x menos x del punto más y del punto. Se puede hacer de esa forma, con esa fórmula, pero yo voy a omitirla y centrar mi análisis en encontrar estos dos números, la pendiente y la ordenada al origen. Primero, la pendiente la podemos calcular directamente, o casi directamente, porque me piden que la recta R1, que es la que tenemos que encontrar, tiene que ser paralela a la recta R2. Y esto es muy importante, porque cuando dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. Por lo tanto, solamente deberíamos saber, o calcular, o averiguar cuál es la pendiente de esta recta. En este momento tenemos y menos 2x menos 1 igual 0. No está escrita en su forma explícita, esto es la forma implícita de la ecuación de una recta. Por lo tanto, vamos a escribirlo en su forma explícita, que es esta, o sea, aquella en donde la y está despejada, y de esa manera, al tener la forma explícita, el número que esté multiplicando a x será entonces la pendiente, y eso es lo que queremos saber de momento para empezar. Entonces voy a tomar el menos 2x y el menos 1 y los vamos a escribir en el otro miembro como más 2x y más 1. El 0 ya no lo contamos, si no podemos poner 0 más 1, que nos queda 1 en definitiva. Y nos queda la y despejada. Por lo tanto, en este momento, ahora que tenemos la y despejada, la y despejada, vemos que la pendiente es el número que acompaña a x, el coeficiente de x. Porque esta no es la pendiente, esta es la pendiente de la recta. De la recta de R2, pendiente. Ahora bien, la recta R2 es paralela a la recta R1. Por lo tanto, la pendiente de la recta R1, que es la que estamos queriendo averiguar, va a ser la misma. En R1, su recta, su pendiente, va a ser el número 2. Tiene que ser el número 2, tiene que ser la misma porque pide que sean paralelas. Ahora, también se pide que esta recta pase por el punto A. El punto A, el punto 3, 1, representa 3 de x, 1 de y. Entonces, pensemos en lo siguiente. La pendiente ya la conocemos. Ya conocemos la pendiente. Solamente nos faltaría averiguar la ordenada al origen, la b. Para poder hacerlo, podemos utilizar esta información que tenemos hasta el momento. Escribir la ecuación de la recta, pendiente por x más ordenada al origen, y reemplazar esta información. O sea, la pendiente la reemplazamos acá. El valor de x, que es el número 3, lo reemplazamos acá. Y el valor de y, el valor de y, lo reemplazamos en la y y nos va a quedar una ecuación con la incógnita b, que vamos a calcular. Entonces, en vez de y ponemos el número 1, en vez de m ponemos el número 2, en vez de x ponemos el número 3, y b es el valor desconocido, por lo tanto lo dejamos igual. Ahora solamente queda despejar b. 2 por 3 es 6, nos queda 6 más b,
Acá tenemos 1. El 6 que está sumando lo pasamos restando. 1 menos 6 es igual a b. Y finalmente 1 menos 6 es menos 5. Ese es el valor de b. Como ya tenemos la pendiente y ya tenemos la ordenada del origen b, podemos reemplazarlas en donde corresponde. Vamos a escribir la ecuación, en este caso voy a escribir la ecuación explícita de la recta, en la cual en m y en v vamos a reemplazar los números que obtuvimos. Nos va a quedar y es igual pendiente 2 por x, más b, la ordenada del origen, que es el menos 5. En este caso, más menos 5 es directamente menos 5. Por lo tanto, podemos escribir, en vez de poner más menos 5, directamente más por menos es menos y nos queda menos 5. Lo que tenemos acá es finalmente la ecuación de la recta, 2x menos 5. Lo que se pide luego acá, en este ejercicio, esta es la recta R1, ¿sí? Ya está cumplido nuestro objetivo. Por lo menos en el punto A, porque en el punto B se pide graficar ambas rectas. Vamos a hacerlo con un gráfico en la página siguiente. Tenemos que graficar esta recta, 2x más 1, y la otra recta que es 2x menos 5. Vamos a hacerlo por acá. Voy a tomar unos ejes cartesianos, por acá, por acá. Este cartesiano va a ser suficiente. Y las rectas, recordemos que eran, la recta R1 es y igual 2x menos 5, mientras que la recta R2 es y igual 2x más 1, más 1, sí. ¿Cómo graficamos? Bueno, cuando tenemos la ordenada del origen o conocemos la ordenada del origen, que es el número menos 5, ese número lo vamos a ubicar en el eje Y. Por lo tanto vamos a escribir acá se encuentra el menos 5, vamos a hacer un puntito. Esto nos indica que la recta que vamos a dibujar o a construir va a pasar por ese punto. Además, la pendiente es el número 2. Ese número 2 tiene denominador 1 y es un número positivo. Esto nos indica que la recta, cada 2 unidades que se desplace hacia arriba, se va a desplazar una unidad hacia la derecha. Eso es lo que hacíamos cuando teníamos la pendiente, ¿no? El denominador nos indica cuántas unidades nos desplazamos a la derecha y el numerador nos indica cuántas unidades nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo. En este caso, como es positivo, es hacia arriba. Por lo tanto, desde acá, cuidado, desde acá, nos vamos a desplazar justamente una unidad a la derecha y a continuación 2 unidades hacia arriba. Estas flechitas no son obligatorias, solamente las hago para que se pueda ver que este es el punto que marcamos y en este momento ya podemos trazar la recta. Yo lo que recomiendo es volver a hacer este desplazamiento para que nos quede una recta más precisa. 1 hacia la derecha, 2 hacia arriba y armamos como una especie de escalera con todos los puntos por donde va a pasar la recta. Uno se lo puede ir imaginando. 2 para allá, 1 para allá, 2 para arriba, este es el punto. 1 para allá y 2 para arriba, este es el punto. 1 para allá y 2 para arriba es este punto. Y de esa manera tenemos un gráfico súper preciso por el cual va a pasar la recta. Por los puntos por donde va a pasar la recta. Ya tenemos la recta R1 graficada, grafiquemos la recta R2 porque se pedía graficar ambas rectas. La única diferencia acá es que la pendiente, la ordenada al origen es el número 1 positivo, por lo tanto este número 1 positivo lo vamos a marcar en el eje Y. Hacemos un punto por acá. Y ahora marcamos el desplazamiento según la pendiente. Y como en este caso la pendiente es la misma, el movimiento va a ser el mismo. Nos vamos a desplazar cada una unidad que nos desplazamos hacia la derecha, nos movemos 1, 2 unidades para arriba. Ahí marcamos un punto. Ahí marcamos un puntito. Y podemos volver a hacerlo. Yo recomiendo volver a hacerlo si tenemos la oportunidad. 1 hacia la derecha y 1, 2 para arriba. Marco el punto. Por aquí. Y ya podemos trazar la recta. Lo podemos hacer varias veces, cuantas veces querramos. Ahí tenemos la recta y podemos observar si son rectas paralelas, que es lo que nos habían solicitado. Podemos ver por el momento que son paralelas. Y podemos además comprobar, ver si la recta R2 que hemos graficado pasa por el punto A, porque nos pedían que pase por el punto 3, 1, 3 de X, 1 de Y. ¿En dónde se encuentra el punto 3, 1? Bueno, se encuentra en este lugar, 3 de X, 1 de Y.
Acá está el punto 3, 1. 3, 1. O sea, cuidado, el punto es este que está acá. Ese es el punto 3, 1. Y de esta manera estamos comprobando que la solución a la que llegamos es efectivamente lo que se había solicitado. Continuamos con el punto 3. Resolver la siguiente operación con expresiones algebraicas fraccionarias. Bueno, en la cual, en este caso tenemos que resolver una multiplicación. Cuando hay que resolver este tipo de operación, la multiplicación, debemos factorizar tanto los numeradores como los denominadores. Entonces, vamos a hacerlo, lo voy a hacer en una especie de cálculo auxiliar, en un costadito. Vamos a transcribir x cuadrado menos 36 y vamos a factoriarlo, factorizarlo. Vamos a ponerlo, mejor dicho, por acá. Ahí. En este caso, lo que debemos aplicar es la diferencia de cuadrados. O sea, acá hay una diferencia de cuadrados, porque hay una resta, y si lo vemos con cuidado, hay dos cuadrados. Acá hay algo elevado al cuadrado. La expresión que elevada al cuadrado da x al cuadrado es x. Y acá también hay algo elevado al cuadrado, porque hay un número que si lo elevamos al cuadrado nos da 36. Ese es el número 6. Por lo tanto, la fórmula de la diferencia de cuadrados, o quinto caso de factoreo, según el libro con que uno lo mire, sostiene lo siguiente, que si tenemos una diferencia de dos expresiones elevadas al cuadrado, se puede transcribir de esta manera: una suma de esos factores por una resta entre esos factores, pero sin el cuadrado. Por lo tanto, ¿qué vamos a escribir? Una suma entre x y 6 por una resta entre x y 6. Ahí tenemos factorizado el primer polinomio. Esta es la factorización y eso lo vamos a describir en este lugar. Por lo tanto, a continuación vamos a mantener la fracción, pero en el numerador no vamos a escribir más x al cuadrado menos 36, sino que vamos a escribir x más 6 por x menos 6. Luego en el denominador tenemos 3x más 18, también lo vamos a factoriar, a factorizar. Tenemos 3x más 18, y en este caso podemos aplicar el factor en común, porque estos dos términos, el 3x y el 18, tienen un factor en común, que es el número 3, ya que es un divisor en común. Entonces, escribimos el número 3, y hay varias maneras de pensarlo. Muchos lo que hacen es tomar 3x y lo dividen por 3. 3x dividido en 3 es una x, lo voy a anotar acá, y 18 dividido 3 es 6. Eso es una manera de factorizarlo. Si no, uno puede pensar 3 por cuánto es 18 y 3 por cuánto es 3x. Es lo mismo, llegamos a la misma solución. Por lo tanto, en lugar de escribir 3x menos 18 acá, vamos a escribir la factorización. O sea, vamos a escribir 3 por x más 6. Ya factoriamos eso. Vamos a continuar con el otro polinomio que puede factorizarse o factoriarse, que es este. El cual lo podemos factoriar, ahora que lo veo con cuidado, con el trinomio cuadrado perfecto. Se puede aplicar también la fórmula cuadrática, porque es un polinomio cuadrático. Empleamos la fórmula resolvente y luego lo podemos reemplazar acá en x menos una raíz por x menos otra raíz. Se puede emplear eso, o si no, se puede emplear el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto sostenía lo siguiente: si nos encontramos con esta estructura, o sea, un término elevado al cuadrado, otro término también elevado al cuadrado, y el doble producto de esos términos sin el cuadrado, lo podemos reescribir de esta manera. O en su defecto, si llega a tener un signo negativo, escribimos negativo. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Porque acá hay dos términos elevados al cuadrado. Tenemos acá, hay algo elevado al cuadrado, que es x. Y acá también hay algo elevado al cuadrado, que es el número 6. Si a 6 lo elevamos al cuadrado, nos da 36. Lo que habría que comprobar finalmente es si el término que nos sobra acá, vamos a mover esto un poquito para abajo, o sea, si menos 12x surge de esta operación, de 2 por a por b, en donde a es x y b es el número 6, o sea, 2 por x por 6. Resulta que 2 por x por 6 es 12x, esto nos coincide con el término que teníamos. Por lo tanto, se cumple que esto tiene la estructura de trinomio cuadrado perfecto.
Si bien no coincide el signo, porque esto nos quedó positivo, también se puede considerar que menos 6 al cuadrado es 36 y al colocar el menos por acá va a quedar negativo. En pocas palabras, podemos reescribirlo como el cuadrado de un binomio. Eso es lo que vamos a hacer acá. A esto lo vamos a reescribir como el cuadrado de un binomio entre x y 6, con el 6 negativo, bueno, por este motivo que comentábamos acá, o recordando directamente que cuando tengas un signo negativo, vas a colocar un signo negativo cuando hagas el cuadrado del binomio. Volviendo al ejercicio inicial, este polinomio nos va a quedar reescrito. A ver, vamos a copiarlo por acá. Pero en el denominador no vamos a escribir esto, sino que vamos a escribir x menos 6 al cuadrado. X menos 6, todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, los cálculos auxiliares ya los empleamos y nos han servido para factorizar todos los polinomios. Lo que hay que hacer ahora es resolver esta multiplicación de dos fracciones. Para recordarlo fácilmente, uno puede recordar la operación entre dos fracciones con números naturales. ¿Qué pasa si yo tenía 4 quintos multiplicado por, supongamos, 7 sextos? Uno podía simplificar un numerador con un denominador. Por ejemplo, el 4 y el 6 son divisibles por 2, por lo tanto dividimos en 2, nos queda 2, nos queda 3. Y luego lo que hacemos es multiplicar derecho. 2 por 7 y 5 por 3. 2 por 7 nos queda 14 y 5 por 3 es 15. Bueno, el mismo procedimiento que hicimos acá es el que vamos a realizar acá. Primero vamos a cancelar o simplificar factores del numerador con factores del denominador, que de hecho acá aparecen algunos repetidos. Y son los siguientes. Por ejemplo, acá tenemos x más 6 y x más 6. Lo podemos simplificar, lo podemos cancelar. También este 3 y este 9 los podemos simplificar, porque tanto 3 como 9 son divisibles por 3. Entonces, este 3 dividido 3 nos da como resultado 1, mientras que 9 dividido 3 es 3. Además, tenemos x menos 6 y x menos 6 al cuadrado. Tengamos en cuenta que x menos 6 al cuadrado es como x menos 6 por x menos 6. Entonces vamos a simplificar uno de estos x menos 6 con uno de estos x menos 6. Se suele eliminar el exponente indicando que ahora ya no hay 2, sino que quedó 1. Porque acá habían 2, pero simplificamos 1. Listo, me queda uno solo. Pasemos en limpio todo lo que nos quedó por el momento. En este numerador eliminamos todos los factores, pero no queda 0. El resultado es 1. Queda 1, es importante recordarlo, porque hemos dividido. Por lo tanto, al dividir nos queda 1, no nos queda 0 como resultado. En el denominador nos queda este 1 multiplicado por 1, porque esto es verdad que se simplificó, pero queda como resultado 1. Por lo tanto, 1 por 1 es 1, multiplicado por, en el numerador tenemos el número 3, mientras que en el denominador tenemos el número x, los términos, el factor x menos 6. Lo que queda por hacer ahora, como hemos mencionado, es multiplicar derecho, entre comillas. O sea, multiplicar los dos numeradores y multiplicar los dos denominadores. Y esto nos queda lo siguiente. 1 por 3 es 3, dividido 1 por x menos 6 es x menos 6. Y con esto llegamos al resultado final. Esta es la respuesta. Como opcional, vamos a hacer una verificación. Recordemos, el ejercicio terminó. Si me encuentro en una evaluación, resuelvo y listo, paso al ejercicio siguiente. No pierdo tiempo de momento en la verificación, pero si me sobra tiempo, puedo hacer la verificación, que consta de lo siguiente. Nosotros hemos llegado a que esta expresión equivale al resultado obtenido, que fue 3 sobre x menos 6. Esa fue la solución. Entonces lo que uno puede hacer es reemplazar x, todas las x, por un número cualquiera. O casi un número cualquiera. Yo recomiendo no usar el 0, no usar el número 1, y, lo que es muy importante, no usar ningún número que anule al denominador. Nosotros, al haber factorizado, podemos observar que la x no la puedo reemplazar por el menos 6. Porque si acá pongo un menos 6, resulta menos 6 más 6 da 0 y no voy a poder dividir. O sea que en este caso el menos 6 no lo voy a utilizar, y tampoco voy a utilizar el número 6 positivo, porque si acá pongo 6, 6 menos 6 es 0 y no voy a poder dividir.
Entonces, reemplacemos todas las x por un número que no sea 0, que no sea 1 y que no sea ni menos 6 ni más 6. Entonces voy a utilizar el número 2. Vamos a hacer lo siguiente. Todas las x las vamos a reemplazar por 2. Vamos a escribir 2 al cuadrado menos 36 sobre 3 por 2 más 18 multiplicado por 9 sobre 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 36. Y si esto es correcto, nos tiene que quedar igual que 3 sobre 2 menos 6. Vamos a realizar las dos operaciones. En el segundo miembro esto es mucho más sencillo porque queda 2 menos 6 es menos 4 y queda 3 sobre menos 4. Y 3 sobre menos 4 es menos 3 cuartos. O sea, el resultado final, menos 3 cuartos. Porque 3 es positivo, el 4 es negativo, más por menos es menos. Y acá vamos a realizar las operaciones, como por ejemplo, 2 al cuadrado es 4. Y 4 menos 36 es menos 32. En el denominador tenemos 3 por 2, 6. 6 más 18, 24. Esta fracción la podemos simplificar, podemos hacer algunas cosas que en breve las vemos. Acá por otro lado tenemos 9 como numerador. Y en el denominador tenemos esta operación que nos da como resultado lo siguiente. Voy a escribirlo acá directamente. 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 36. Esto da como resultado 16. Y ahora voy a realizar... Dijimos que podíamos hacer algunas simplificaciones, pero si multiplico directamente estas dos fracciones, ¿cuál es el resultado? Tenemos por un lado menos 32 24avos. Y esto lo vamos a multiplicar por 9 16avos. Esa multiplicación nos da como resultado menos 3 cuartos. Y estamos comprobando que esto es una igualdad. Si bien matemáticamente, si nos ponemos a pensar en profundidad, reemplazar un valor de x, reemplazar un único valor de x, no asegura que esto sea una igualdad, si lo vemos en términos muy estrictos, a nosotros nos sirve esto porque hemos comprobado que estamos frente a una igualdad. Sería mucha casualidad que lleguemos a una igualdad sin que esto sea cierto. ¿Qué quiere decir en resumen? Que si llegamos a una igualdad habiendo reemplazado todas las x por un mismo número, es porque es muy probable que el ejercicio esté bien. O, por el contrario, si nos queda un resultado distinto, estamos seguros que la igualdad no es cierta, o sea que el ejercicio está mal. Y eso buscamos en la verificación. Buscar descartar el ejercicio o revisarlo cuando sea incorrecto. Vamos a ir por el último ejercicio. Esta ecuación exponencial, en la cual, bueno, las ecuaciones exponenciales son un tema muy amplio, hay muchos tipos de ecuaciones exponenciales, hay que practicarlo un montón, porque no hay un método fijo que haya que seguir siempre, sino que depende de cada situación, de cada ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 9 elevado a x y 3 elevado a x. Algo que tenemos que hacer siempre en las ecuaciones exponenciales es llegar a una misma expresión. Resulta que 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. 9 equivale a 3 al cuadrado. Y vamos a usar ese recurso. El 9 lo vamos a reemplazar por 3 elevado al cuadrado. Esto sigue elevado a x. Y lo que sigue lo vamos a dejar igual de momento, como para ir analizando. Y esto nos da la idea de que si manipulamos un poco la expresión, tanto esta expresión que está acá como esta que está acá, vamos a lograr que en algún momento aparezca 3 elevado a x de forma repetida. Y lo que vamos a hacer luego es hacer un cambio de variable. O sea, ese va a ser el plan. Llegar a la misma expresión para realizar un cambio de variable y que el ejercicio se simplifique. ¿Cómo lo logramos? Bueno, de la siguiente manera. Sabemos que cuando hay una potencia de otra potencia podemos multiplicar esos exponentes. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como 3 elevado a 2 por x. Se pueden multiplicar los exponentes. Me refiero a esta propiedad, ¿no? De que si vos tenés un número elevado a un exponente, pero tenés elevado a otro exponente, bueno, podés multiplicar esos exponentes. Y al mismo tiempo, cuando tenés una multiplicación en el exponente, lo podés escribir de esta manera. Y al mismo tiempo sabemos que la multiplicación es conmutativa. Por lo tanto, 3 elevado a 2 por x es lo mismo que 3 elevado a x por 2.
Y si lo vuelvo a escribir como potencia de otra potencia, esto lo puedo escribir como 3 elevado a x elevado al cuadrado. Porque sería invertir el orden de 2 por x y escribir x por 2. Y luego volver a escribirlo de esta manera. Porque estamos hablando de una igualdad, que la podemos transformar así o la podemos transformar así. Ahora bien, acá llegamos a 3 elevado a x, que era el objetivo que yo propongo. Y acá también vamos a poder llegar a 3 elevado a x. De momento tenemos 3 elevado a x más 1. De momento. Pero hay una propiedad que la conocemos, que es que si tenemos una potencia multiplicada por otra potencia con la misma base, lo que podemos hacer es sumar los exponentes. Esto es lo que hacemos más comúnmente. Pero así como podemos hacer este camino, también podemos hacer el camino inverso. Si tenemos una suma en el exponente, lo podemos reescribir como una multiplicación de dos potencias de igual base. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. A esto lo vamos a reescribir como 3 elevado a x multiplicado por 3 elevado a 1. ¿Por qué? Bueno, por este motivo. Si hay una multiplicación, puedo sumar los exponentes. O, si hay una suma en el exponente, lo puedo escribir multiplicando. Y de esa manera llegamos acá también a 3 elevado a x. Esa no es una casualidad, sino que en las ecuaciones exponenciales se suele dar esta situación, que es el camino para resolverlo. Ahora, 3 elevado a 1 es 3. Lo voy a escribir primero 3 por 3 elevado a x. Por la propiedad conmutativa lo puedo invertir. Y acá lo dejo como 3 elevado a x. Y en este momento tenemos 3 elevado a x por acá y 3 elevado a x por acá. Vamos a realizar un cambio de variable que no es obligatorio, pero nos permite ver mejor el ejercicio. Y vamos a hacer lo siguiente. Con este cambio de variable, vamos a escribir o a transformar 3 elevado a x en una variable nueva, que puede ser z, puede ser t, puede ser u, la letra que uno prefiera. Yo voy a usar t. Entonces, en donde aparece 3 elevado a x, vamos a escribir t elevado al cuadrado menos 3 por t es igual a 0. Igual a 0 decía el ejercicio, ¿no? Decía igual a 0 y decía igual a 0. Y ahora quedó una ecuación que ya no es exponencial. En este caso es una ecuación cuadrática, porque la variable está elevada al cuadrado. Lamentablemente no podemos operar y hacer 1 menos 3 para juntar esas dos t en una sola t. No lo podemos hacer. Pero bueno, podemos o aplicar la fórmula cuadrática para obtener la solución, o aplicar factor común letra t. Esa es otra manera de resolverlo. Hay dos formas. Con la cuadrática te da las dos soluciones, los dos valores de t. Pero voy a hacer algo más corto. Voy a hacer lo siguiente. Como en estos dos términos se repite t, vamos a extraer t como factor común. ¿Qué vamos a escribir? T cuadrado dividido t es t. Y menos 3t dividido t es menos 3. Este es un método cortito para resolverlo. Pero recuerden que si esto tuviera, por ejemplo, si hubiese tenido, no sé, más 5, ya no hubiese podido hacer el factor común, no me hubiese funcionado e íbamos a tener que hacer sí o sí la fórmula cuadrática, para aplicar la fórmula cuadrática, la fórmula resolvente, para obtener dos valores de t. En este caso, como podemos, lo vamos a hacer de esta manera, en donde, bueno, si hay una multiplicación que da 0, es porque o un factor vale 0, o porque el otro factor vale 0. Y acá tenemos precisamente un valor de t, vale 0. Y acá vamos a obtener el otro. El menos 3 lo pasamos sumando y nos queda que t equivale a 0 más 3. O sea que equivale a 3. Y llegamos a esto que, cuidado, no es la solución final. Un error muy típico es decir, bueno, ya obtuve el resultado. Pero no, porque la ecuación tiene la variable x. Nuestro objetivo es encontrar el valor de, o los valores de x, no de t. T, esta variable, este cambio de variable nos sirvió para poder transformar el ejercicio, la ecuación cuadrática, en algo más sencillo. Pero ahora hay que calcular el valor de x. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a hacerlo en otra hoja para que lo podamos ver un poquito mejor. Vamos a hacer así. Vamos a ponerlo por acá. Nosotros sabemos que t equivale a 0. Pero t
es 3 elevado a x. Entonces lo que hacemos es cambiar la t, volver a la variable original y reemplazar la t por 3 elevado a x para luego resolver esta ecuación. Lo mismo por acá. T, vamos a volver a la variable original y escribir 3 elevado a x igual a 3. Y nos queda finalmente dos ecuaciones exponenciales muy cortitas para poder resolver y ahora sí encontrar los valores de x o el valor de x. En este primer caso, esto no tiene solución porque al número 3, no importa a qué número lo elevemos, nunca nos va a quedar 0. Una manera de pensarlo también es bajar el exponente, la x, es despejar la x. O sea, en este mismo momento, escribir que no existe solución está bien. Pero si queremos ser un poco más específicos, podemos hacer lo siguiente. Aplicar logaritmo en ambos miembros. Aplicar logaritmo. ¿Por qué digo logaritmo? Porque el logaritmo tiene una propiedad que nos permite bajar el exponente. Esto es un recurso muy común en las ecuaciones exponenciales. Aplicar el logaritmo ¿para qué? Para recurrir a una propiedad del logaritmo que nos permite bajar, entre comillas, el exponente y escribirlo como x por el logaritmo natural o el logaritmo con cualquier base de 3 igual al logaritmo natural de 0. Y para despejar x, es como que llegamos a esta situación. El número logaritmo natural de 3, lo que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Logaritmo natural de 0 dividido logaritmo natural de 3, el cual no se puede resolver, porque el logaritmo natural de 0 no tiene solución, por un motivo similar a este. Y por lo tanto, ¿a qué llegamos? De este lado, llegamos a que no existe valor de x que verifique que 3 elevado a x sea 0. O sea, no es que no hay una solución para toda la ecuación. No hay solución para esta ecuación. Vamos a ver qué pasa con la otra, con esta que tenemos por acá. Acá sí, mira, podemos directamente, por simple observación, pensar en lo siguiente. 3 elevado a ¿cuánto nos da 3? Bueno, 3 elevado a 1 es 3. De hecho, acá tenemos un 1. Y como las bases son iguales, podemos igualar los exponentes y ya en este mismo momento concluir que x equivale a 1 directamente. ¿Qué hubiésemos hecho si acá teníamos en vez de 3 otro número? Bueno, se podía hacer un cambio de base y demás. Y si no, aplicar el mismo procedimiento que hicimos acá. Repito, escribir x igual a 1 puede ser considerado como correcto, pero si uno quiere ser un poco más específico, podemos hacer lo siguiente. Aplicar el logaritmo en ambos miembros. O sea, en 3 elevado a x y en el número 3, aplicamos el logaritmo natural o el logaritmo en cualquier base. Logaritmo decimal, logaritmo base 3, muchos usan también. Esto nos permite bajar el exponente y escribirlo como x multiplicado por logaritmo natural de 3. Eso gracias a una propiedad de los logaritmos. Y por último, este número que está multiplicando lo pasamos dividiendo. O sea, logaritmo natural de 3 dividido este logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de 3. Y podemos ver, podemos hacerlo con la calculadora, pero pensemos en lo siguiente. Esto da un resultado que no conocemos. Y esto da el mismo resultado. Un número dividido por sí mismo da 1. Y llegamos a lo que habíamos dicho anteriormente, que x vale 1. Y si no, uno lo que puede hacer es escribir en la calculadora logaritmo natural de 3 dividido logaritmo natural de 3. Y llegamos también al resultado 1. Única solución de esta ecuación exponencial. Lo podemos dejar escrito así y está bien. O podemos decir la solución es el número 1. Únicamente ese valor. Lo que uno puede hacer finalmente, y no lleva mucho tiempo, es realizar la verificación. Podemos tomar el ejercicio principal, la ecuación principal, esto es muy importante. Tomamos la ecuación principal, por ejemplo, vamos a escribir por acá. Y vamos a comprobar si el valor x igual a 1, que fue la solución que obtuvimos, si satisface esta ecuación. Vamos a reemplazar las x por el número 1. 9 elevado a 1 menos 3 elevado a 1 más 1 ¿es igual a 0? Bueno, veamos. 9 elevado a 1 sabemos que es 9. 1 más 1 es 2, por lo tanto queda 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es 9, por lo tanto queda 9 menos 9. Y 9 menos 9 es 0. No es que haya que llegar a 0, sino que hay que llegar a una igualdad. Si en el otro miembro nos hubiese quedado el número 8, bueno, acá tenemos que llegar a 8 igual a 8 para comprobar y verificar que es efectivamente la solución de nuestra ecuación.
Con eso termina este examen, un examen corto. Este no es un recuperatorio, si no me equivoco. Es el examen tomado en esta fecha, repetimos, marzo de 2021. Así que nada más. Espero que esto les sirva y suerte con el examen. Hasta luego.